tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Una entrevista súper especial esta vez porque es un tema que todos tenemos en el corazón y porque todos nuestros deseos, los del mundo, están puestos en Venezuela, en que caiga de una vez por todas ese régimen criminal con tantos y tantos amigos que han tenido que irse. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Cuáles son los planes del presidente Trump? Para hablar de eso vamos a hablar con una gran colega y una de las voces más valientes y más profundas de la diáspora venezolana, Nitu Pérez Osuna. Nitu, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Karina, qué bueno verte aunque sea por aquí. Últimamente no nos hemos encontrado en algún punto del mundo, pero siempre es un placer conversar contigo y además te leo con frecuencia, me encanta todo lo que haces, te sigo y bueno, y sé que estás ahí pendiente de lo que pasa no solamente en Venezuela, sino en el continente, porque lo que pasa en Venezuela va a repercutir en todo el continente y más allá, va a llegar hasta España, va a pasar en todas partes. Esto es, mira, yo comprendo, nosotros tenemos 26 años en esta lavativa y 26 años como en un sub y baja. Un día tenemos el ánimo altísimo, pensamos que estamos cerca, bueno, caemos. Pero la verdad es que yo en esta oportunidad veo que hay una decisión primero del país más importante, al menos de este hemisferio, que es los Estados Unidos. Hay una decisión absolutamente fuerte del presidente Donald Trump. Pero además veo que todas las instituciones norteamericanas están como alineadas. O sea, tú oyes al Departamento de Justicia en una línea que es ir contra el narcotráfico y el terrorismo. Tú oyes a la fiscalía y es lo mismo. Tú oyes a los congresistas y es lo mismo. Oyes a gobernadores y es lo mismo. O sea, yo por primera vez en mucho tiempo veo como una línea dentro de las instituciones norteamericanas que tienen la decisión y la convicción de que o se acaba con el narcotráfico o al menos se minimiza, o el narcotráfico acaba con ellos. El Tesoro también está actuando en consecuencia. Es cierto, hay un concierto a favor de terminar con esto. Todos los países de la región, más muchos países de Europa, tenemos una enorme diáspora de venezolanos que han huido de esta dictadura atroz. Así que no se nos escapan las noticias cotidianas que además van creciendo. Entonces, aunque alguien no esté muy interesado en las noticias internacionales, escucha Tren de Aragua, Cartel de los Soles, este envío del gobierno de Estados Unidos de su armada con una cantidad que se estima entre 4.000 y 7.000 marines, un movimiento espectacular de fuerzas, y uno vuelve a ilusionarse, a pesar, Nitu, de que, como bien decías, muchas veces dijimos ya cae, y no cae. Pero ahora, además de la decisión del presidente Trump, hay un impulsor de esto, ¿no? Que es el secretario Rubio, que parece entender más que otros funcionarios la dinámica corrupta y la metástasis que significa la tiranía venezolana para todo el continente. Decime qué ves distinto. ¿Por qué te parece que esta vez sí puede ser que esta tragedia se termine? Bueno, por lo que te decía al principio, veo una decisión del país más importante, con la fuerza militar más fuerte, porque veo al secretario de Estado Rubio, que además es conocedor de la tragedia latinoamericana, un hombre hispano, un hombre que tiene estas raíces y que entiende la tragedia cubana, y yo creo que además comprende como nadie que el cáncer, si en algún momento estuvo primero en Cuba, eso se trasladó, el cáncer primario, el origen, vamos a decir, se trasladó a Venezuela. Y que si Venezuela cae, el régimen, todo lo demás va a ser efecto dominó. Va a ser
una escalerilla de caídas, ¿no? Y nos vamos a liberar, y se va a liberar el continente de este socialismo del siglo XXI, que por cierto, para entender el socialismo del siglo XXI hay que entender lo que es América Latina y lo que ha significado el narcotráfico en América Latina. El narcotráfico lo ha penetrado todo, aunque no lo hayamos querido reconocer. Y cuando decimos todo, decimos incluso en lo político. Mira, no tengas duda que las campañas de Evo, de Correa, de Lula, de Chávez, de Maduro después, todas las campañas de Zelaya, de la Castro, todas han estado financiadas por el narcotráfico. El narcotráfico penetró definitivamente todas nuestras instituciones y lo peor fue que penetró las instituciones políticas. Penetró las instituciones militares, aquellas que supuestamente nos tenían que resguardar. En estos días, precisamente, el mayo, ay Dios mío, el apellido, como sí, se le a mí también se me va, espera que lo busco. Zambada, el mayo Zambada reconocía, cuando reconoció que sí, que él era culpable, que él había comprado, había extorsionado, pero la palabra es, había comprado la voluntad de militares, de policía y de políticos. Y dijo en México y en otros países, habló de Colombia, y yo estoy segura que no solamente es ahí, esto va mucho más allá. Entonces, cuando tú tienes a un continente todo infectado por esto, a mí, las cifras hablan de 3.700 toneladas de droga anuales, o sea, que llegaban a los Estados Unidos. Una sociedad enferma, acabaron con una sociedad. Entonces, por supuesto que el señor Trump ha decidido tomar esta decisión de ir contra el narcotráfico. Y yo veo este despliegue militar, Karina, y yo me quedo impresionada. Y yo digo, es que esto no es por la cabeza de Maduro, porque esa es una, o dos, si tú quieres, Diosdado, y tres, padrinos, si tú quieres. No, porque cuando uno oye entonces a Pam Bondi, a la fiscal decir, vamos a descabezar a todos los carteles, tú entiendes perfectamente que esto es una operación mucho más grande, una operación mayor, porque lo que ha financiado al socialismo del siglo XXI ha sido el narcotráfico. Hay que cortar ese chorro y eso se cae. Hoy le escuchaba a un periodista que me encanta, que se llama Albert Castillón, español, porque hizo su programa de siempre y después hizo como un anexo, ¿no? Unas horas después. Y él comentaba que el cartel, así era el título del programa, el cartel dejó solo a Maduro. Y cuando lo oías, él explicaba los contactos, las informaciones, de dónde las tenía y tal. Y es que el cartel de los soles, el cartel o lo que queda del cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, o los que quedan de ellos, han decidido, esa fue la palabra que usó, que ya Maduro es un hombre muerto, que les está haciendo mucho daño a su negocio, que ellos, solamente el cartel del Sol, dice Castillón, según cifras de la DEA, producía o produce 500 millones de dólares mensuales. Y en 14 días que va esta operación, desde que se anunció, no han podido sacar la producción, el fentanilo y la cocaína y tal. Van perdiendo en estos 14 días 300 millones de dólares solo el cartel de los soles. Entonces no pueden, porque todo esto, según los carteles, lo ocasionó Maduro. Entonces, bueno, mira, hay que salir a Maduro. Pues. Y tú sabes que así actúan las mafias. Yo no tengo ninguna duda de que eso sea así, porque así actúan las mafias. Ellos es su dinero, ellos no hay ninguna lealtad. La única lealtad que ellos tienen es a los reales.
Otra cosa. Que tú me preguntabas que qué veía yo distinto. Sí. Además de todo lo que te he dicho, veo una líder distinta. Una líder de oposición diferente, comprometida, que no negocia, que no dialoga, sino todo lo contrario. Que ha dicho a los venezolanos, esperen mis señales, estamos trabajando. Pero no dice, vamos a negociar, como por ejemplo, Karina, está sucediendo en estos días, que un grupo de esos que llaman chavismo originario, con la cabeza o a la cabeza de ese grupo está el señor Rodríguez Zapatero, que ha sido un hombre inmensamente beneficiado del dinero del régimen venezolano, vamos a decirlo así, para no decir otras cosas. Bueno, ese señor está, digamos, proponiendo una transición con el señor Rodríguez Torres y bueno, hay otros personajes, no los voy a mencionar en este momento, pero hay otros personajes. O sea, el que encabezaría esa junta, esa especie de junta, sería este señor Rodríguez Torres. Eso es como una monarquía que la tumbas, la derrocas, pero dejas en el cargo al verdugo de la monarquía, ¿sí? al que castigaba. Recordemos para quienes... Torres, para que sepas y para que sepan tus seguidores, Rodríguez Torres fue el creador de la tumba. Fue un hombre de inteligencia de Maduro. El creador de la tumba es Rodríguez Torres. Después él estuvo en la tumba, algún callo pisó, no sabemos qué hizo, lo liberó el régimen y llegó a España. Y desde España tienen esta conspiración, donde además con la gente que se reúne para asegurar que María Corina no domina la Fuerza Armada y por lo tanto ella no podría instaurar el orden en el país, porque eso es lo que te venden. Y ellos no son el orden, ellos son el narcotráfico, ellos son lo mismo o peor. Porque siempre pensamos que no puede haber nada peor, sí puede haber algo peor, él es peor. Te estoy hablando de un hombre que además tiene denuncias en la Corte Penal Internacional de víctimas torturadas por él. Esta gente con Rodríguez Zapatero, que ha sido lo peor que le ha pasado a España y a Venezuela, es el que está tratando de que esta conspiración coja cuerpo. Pero bueno, ya se develó, ya algunas plumas lo dicen, y eso no puede ser, porque los venezolanos no votamos el 28 de julio para tener a un torturador en la presidencia, todo lo contrario. Nosotros votamos para tener al señor González Urrutia en la presidencia de la República y en la vicepresidencia a la señora María Corina Machado, que es la verdadera líder de todo este proceso. Eso es distinto, eso es otra de las cosas diferentes. No es Capriles, no es Guaidó, no es Leopoldo, no es Rosales, no, es María Corina. Quería hacer la aclaración porque habla mucho de estos años y de este proceso enorme de corrupción, este super cartel de corrupción de políticos de este socialismo del siglo XXI, el rol de Zapatero. En este momento, en estos días, los medios españoles están hablando de las propiedades y del poder de Zapatero en Venezuela y en la región. Hay, como bien lo has explicado vos muchas veces, un consorcio que se hizo con todos estos personajes, ¿no? Que, claro, no se ven tanto, no están en las noticias, no es Diosdado, no es Maduro, pero son quienes fueron tejiendo y evidentemente querrán establecer algún tipo de salvaguarda del sistema entregando la cabeza a Maduro, que claramente ya no le sirve a nadie, pero sosteniendo el régimen. Pero lo cierto, y eso también me parece un diferencial de otros años, no sé si lo compartís,
es que Argentina acaba de declarar el Cartel de los Soles como una organización del del narcoterrorismo. Lo mismo ha hecho Paraguay. Obviamente, digamos, distintos. Ecuador, exactamente. Incluso, aunque hubo un revival del socialismo del siglo XXI, si querés, bueno, Chile, Lula, Uruguay, incluso ya no tienen ese apoyo, ya no están como expuestos. Pero hay un socio importante en ITU, que no sé qué va a pasar, que es precisamente Lula. Porque si cae Venezuela, Lula también queda desnudo. ¿Cómo ves esa situación? Creo que Lula viene para abajo también. Tiene una inflación enorme en su país, no ha arreglado ninguno de los problemas. Lo que ha hecho es perseguir a Bolsonaro. Participa de este consorcio del narcotráfico. El sello del socialismo del siglo XXI es el narcotráfico. Tiene que irse, se va a ir. El socialismo del siglo XXI que fundó Lula, nunca hay que olvidarse. Lula y Fidel. Es el socio fundador con Fidel. Chávez viene después, digamos, Venezuela cae en estas garras, obviamente, pero la cabeza de esto es Lula. Y la cabeza va a caer porque, no lo digo yo, lo dijo Pam Bondi. Vamos a descabezar los carteles. Todos forman parte de lo mismo. Porque es que hay que leer y ver bien. Hubo como una asociación, una sinergia. Yo no soy experta en la materia, pero por lo que yo entiendo y por lo que he leído, hay un informe hoy maravilloso, por cierto, en Semana de Colombia. Por lo que yo logro entender, el que coordinó, vamos a decir así, a todos los carteles para sus rutas, para no pisarse la manguera entre los bomberos, fue Venezuela. Es que Venezuela es el gran coordinador de esto. Entonces, y por supuesto ahí está Lula. Es que son varios. Mira, yo no quiero decir que todo, pero revisen un poquito el Grupo de Puebla. Ahí van a ver algunas en las cabezas. El Grupo de Puebla es la segunda marca. Bueno, porque acuérdate que el Foro de Sao Paulo, claro. El Foro de Sao Paulo es una organización de partidos políticos y grupos subversivos, como digo yo, ¿no? Pero el Grupo de Puebla son ellos mismos, pero son las cabezas, son como los cancilleres. Claro. ¿Ok? Del Foro de Sao Paulo. Entonces, revísenlo. Por cierto, han estado en estos días muy tibios todos, ¿no? Efectivamente. Y nombraste dos factores fundamentales. Por un lado, Zapatero, España. Ya hubo una confesión del Pollo Carvajal, o sea, ya venimos con una serie de confesiones que exponen la podredumbre del socialismo español, ¿no? Y la forma en la que, ¿cómo decirlo?, cambió de postura, ayudó, negoció, mintió para salvar al régimen de Maduro. Nunca nos olvidemos que teniendo prohibido estar en España, recibieron a Delcy Rodríguez y no sabemos todavía qué había en esas valijas, qué es lo que estaba haciendo esa mujer ahí, cuáles son las conexiones, de dónde va y de dónde viene el dinero, cómo se mantiene. Hay muchísimo ahí para entender. El socialismo europeo no está aislado. Hay relaciones con el gobierno europeo en general. Y por otra parte, y ahí quiero que me expliques cómo ves esta situación, está Colombia. Petro dijo ayer que no existe el cartel de los soles. Bueno, fenómeno, Petro. Fenómeno. Que no tiene nada que ver, que bueno, y que la soberanía, lo mismo dijo Sheinbaum. Entonces estos personajes no saben muy bien dónde pararse, pero de pronto hay una frontera caliente a la que supuestamente están yendo 15.000 reservistas que está enviando Maduro. ¿Qué pasa con Colombia?
¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer Petro? Bueno, yo siento que Petro va y viene. Yo creo que también bajo los Depende efectos. también un poquito cómo se le crucen, ¿no? De los efectos, tú sabes que él parece que, bueno, tiene sus vicios, ¿no? Entonces, él va y viene. Entonces, desde ayer anda el señor Diosdado Cabello hablando de la zona binacional a la cual le envió 15,000 efectivos, que yo no sé de dónde lo sacó. Los Estados Unidos, con todo esto que está haciendo, no llegan a 7,000, pero Venezuela va a mandar 15,000 a la frontera. Yo no sé de verdad de dónde, ni cómo los va a alimentar, ni cómo los va a trasladar. O sea, no tengo idea. Bueno, Nitu, si no los alimenta en un lado, no los alimenta en el otro. Eso está solucionado. Por eso, pero tampoco la gente es pendeja, pero no tanto. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo se van a ir los milicianos? Los milicianos también lo que quieren es su comidita, aunque sea su bolsita de clap, lo que sea. Esto es una locura de todos ellos. Estas son distracciones. Todo esto que están diciendo son distracciones. Pero efectivamente, yo sí creo, porque ellos tienen mucho tiempo hablando de esa zona binacional, que son esos estados, Táchira, Zulia, y el norte de Santander es del lado de Colombia. El norte de Santander es precisamente donde están los mayores cultivos de cocaína en Colombia. Y el Zulia y el Táchira son las zonas, digamos, donde está el lago, hay ríos, hay montañas, por donde se puede trasladar o transportar, digamos, la droga ya elaborada. Así que ellos lo que quieren es blindar su zona de producción, de cultivo y producción de droga. Ellos tienen tiempo en esto y yo he creído siempre que eso va más allá. Ellos quieren crear en ese corredor fronterizo una especie de franja de Gaza. Un Vietnam también han dicho, ¿viste? Donde ahí se van a reunir todos estos grupos subversivos para no permitir que se instaure definitivamente la democracia en Venezuela y para mermar la democracia que todavía hay en Colombia y para que reinen ellos, es decir, que reine el terror, como exactamente hace la Franja de Gaza. No voy a decir que todos, pero digamos Hamas, Hezbollah, estos grupos subversivos. Yo creo, es más, yo lo he dicho en otros programas, el avión donde se traslada preferentemente Maduro no tiene dibujada la bandera de Venezuela, tiene una franja, creo que es roja, y de un lado dice República Bolivariana, no dice República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, yo siempre he dicho que esa franja de Gaza en nuestra frontera se va a llamar República Bolivariana, que ellos se la pasan en eso, porque ellos han distorsionado incluso a Bolívar, ¿no? Entonces, yo creo que en eso es que ellos andan. Ahora, ¿lo van a poder hacer? ¿Tienen el tiempo? ¿Lo van a lograr? Creo que están muy adelantados, porque esto tienen años. Pero digamos que yo no puedo creer que van a mover a 7,000 hombres para que se queden en la costa. Yo no puedo creer. Han doblado, el gobierno de Trump ha doblado la recompensa, son $50 millones, han ampliado también las recompensas por el resto de los miembros del cartel, de la dictadura, del cartel, y cuesta mucho. Yo vuelvo a mi escepticismo. Si podríamos hablar de una extracción, si podríamos hablar de algún grupo privado que estuviera interesado en esta... Yo no voy a especular porque poner $50 millones y tener la protección jurídica, digamos, pero lo que vos decís es súper interesante porque le agrega a esto un condimento fundamental, que es si Maduro, que fueron otras versiones que hubieron esta semana, porque había aviones que no se sabía para dónde iba y demás, si Maduro quisiera ir, yo qué sé, a Nicaragua, ponele, o a Cuba, ¿quién lo protegería? Y si no se sentirían él o los miembros del cártel más seguros en una zona de este tipo, en una geografía. Bueno, es que yo creo que esa zona para la subversión, para la contrainsurgencia, difícil para meter un ejército regular. Yo no veo a Maduro
ni a Diosdado, ni a Padrino, viviendo como vivía Reyes. Claro. En una carpa, en medio de la selva. Yo no los veo porque están gordos. Adele, sí. Les gusta la buena vida, les gusta viajar en aviones privados, están llenos de joyas. No, no los veo en eso. Ahí van a estar estos ejércitos, estas cosas. Ellos van a estar en otro sitio. Ahora, yo no conozco ningún dictador que termine en Cuba, por ejemplo. Los cubanos exprimen a otros, pero después no reciben a nadie. Yo no conozco a ninguno. Putin lo hará. Un ratito como Cristina, pero se vuelve. Sí, no creo que Putin tampoco los vaya a recibir, no los veo en eso. Le queda Turquía, a lo mejor se van para Turquía o para Nicaragua. Irán también se había dicho en su momento. Pero bueno, no los veo mucho en Irán, pero bueno, mira, por mí, para donde quieran, pero que se vayan. Yo no tengo problema, que se vayan. Ahora, lo interesante de esto, yo sé que tú estás escéptica y en Venezuela la gente está escéptica, mucha. Hay mucha esperanzada, pero hay mucha, por eso, porque yo creo que también están cuidando su corazón. Es decir, no me quiero entusiasmar más para después tener una caída. Yo veo esto completamente distinto. Creo que esta es una decisión tomada del presidente de los Estados Unidos conjuntamente con su administración y Congreso de la República, hasta la Comisión de Exteriores. Bueno, no sé si viste ayer las declaraciones de este que también es de Florida y es republicano y es congresista, ahorita no recuerdo el nombre, que me perdone, decir que le quedaba muy poco tiempo a Maduro, que se va, que no pueden soportar más el narcotráfico. O sea, es que todo está, es como que los astros se alinearon para los que les gusta la astrología, pero además un liderazgo diferente, un liderazgo decidido que no negocia con delincuentes, que lo que quiere es salir de los delincuentes, que se entiende que estando en la clandestinidad desde hace un año. Exactamente, es increíble. María Corina, deja de trabajar. Está en la clandestinidad y sigue hablando y sigue brindando esperanza y sigue dirigiendo. Bueno, una de las sensaciones que tenemos es, le van a hacer la vida imposible, porque consideremos que durante más de 2 décadas el régimen fue penetrando todas las instituciones, las educativas, el ejército, la justicia, los medios, o sea, todo, por supervivencia, por conveniencia, por lo que fuera, fue penetrando todo. Entonces, esto que estás diciendo de, bueno, tiene el apoyo de Trump, tiene el apoyo de líderes latinoamericanos, tiene el apoyo de líderes tiene europeos. Tiene el apoyo del 70% de los venezolanos que votaron por ella dentro del país. Dentro del país, sin contar los 9 millones que estamos afuera, que yo te aseguro que por lo menos 8 votamos por ellos. O sea, no, el país se cansó, Karina, se cansó. El país no quiere más miseria. Venezuela era un país que tenía petróleo, que tenía luz, que tenía agua, que iba en vías de desarrollo, que la gente viajaba, comía, estaban empresas multinacionales, había de todo lo que te puedas imaginar. Y entonces resulta, por supuesto, había pobreza también, pero cada año las cifras de pobreza bajaban. Había acceso a la educación gratuita. Habían liceos, habían universidades, institutos tecnológicos. La gente tenía posibilidades. Había la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que becaba a cientos de venezolanos, miles de venezolanos, para que se fueran a educar afuera y volvieran a su país a brindarles los conocimientos. Había una orquesta. Había capital humano, y tú, había capital humano. Había de todo. En todo el continente tenemos profesionales, emprendedores venezolanos de una calidad excelente. O sea, había un capital humano, joven. Claro que lo había. Y esta gente acabó con todo. Pero chica, se acabó con la industria petrolera. Sí, hacen magia. Nuestra amiga Maybor Petit
habla de un excelente artículo que escribió sobre la influencia de China en Venezuela. Y entonces, Te iba a preguntar por eso. Y entonces una de las cosas que ella describe allí es cómo China está con unos pozos en el Zulia, bueno, y hacen 12,000, y sacan 12,000 barriles mensuales. Un país que cuando llegó Chávez estaba produciendo 3 millones de barriles de petróleo mensuales y la expectativa era llegar a 6 millones. Y aquí estamos, que si Chevron, para que Chevron produzca 200,000 barriles. No me hablen, oye, acabaron con el país, mi hermana, pero no te estoy diciendo que no hay ni luz. Pero escúchame, acabaron con la producción de gas en Bolivia. Exacto. Exacto. Sí. Si lo mandas allá, acaban con la arena. Cuando a ti te convierten el país en lo que lo convirtieron. No sé si viste, en estos días se cayó un puente por las lluvias entre dos estados. Sí. Tenían Portuguesa, no recuerdo ahorita con cuál otro, con Yaracuy, creo, Portuguesa con Yaracuy. Y lo construyeron los propios pobladores. Construyeron ellos con lo que tienen y con sus manos un puente, porque sencillamente no hay Estado en Venezuela. No hay quien te repare nada, ni quien te construya nada. Acabaron con todo. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Lo que te estoy diciendo. El apoyo de Donald Trump, el apoyo de muchas naciones latinoamericanas, de todas esas islitas que antes estaban con el socialismo del siglo XXI y que ahora están con los Estados Unidos, abriéndole las aguas, cómo no, que pasen por aquí los barcos, no tenemos problema, que antes votaban, acuérdense, con el socialismo del siglo XXI, pero que también lo chuparon, es decir, ellos recibieron dinero y mucho, y petróleo y todo lo que tú quieras, pero después los extorsionaban. Entonces se cansaron, todo el mundo se cansó de eso. El continente está aterrado con lo que está pasando. Están viendo el Tren de Aragua, que es una exportación del régimen. Los venezolanos no éramos eso. No somos eso. Esto fue lo que ellos convirtieron. Abrieron las cárceles para sacar a esto, para que hicieran daño. Hablando de cárceles, estuvieron liberando presos políticos. Sí, liberaron a 13. Sí, es un aliciente también. No quedan muchos para extorsionar a Estados Unidos con ciudadanos americanos, ¿verdad? No, de los Estados Unidos no queda ninguno. Ninguno. Porque también ha salido esta semana un informe aterrador. Insisto, no es que es algo que no supiéramos o que no lo supiera el periodismo, pero cuando lo ves todo compilado y cuando llega a la opinión pública, en Voz Media lo hemos publicado y en otros lugares también ha salido, un informe aterrador del mecanismo que utilizaba el régimen para que se suelten a sus ciudadanos que tenían procesos de extradición y que estaban presos, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, se hacían con cualquier norteamericano para poder intercambiarlo, pero en el medio de eso estamos hablando de extorsión, de tortura, de barbaridades pero inimaginables, como un mecanismo estandarizado para rescatar a sus miembros. Esto es un informe que, insisto, no es que es algo que no se supiera, pero ha salido, y la liberación de estos presos, de alguna manera también, ¿no? Es como un aliciente como decir, bueno, ya están dejando, o sea, ya no tienen esa moneda de cambio. Bueno, con los ciudadanos norteamericanos ya no queda ninguno, pero hay todavía extranjeros, hay gendarme argentino, pero sobre todo hay un poco más de 900 venezolanos inocentes en las cárceles. Y Diosdado Cabello repite y repite, sí, dando a entender que si vienen a tocar a alguno de nosotros sabemos a quiénes vamos a tocar. Y quizás los más débiles, porque están apresados, son precisamente nuestros presos políticos. Mira, hay que leer la historia. Yo comprendo que porque me dijiste antes que María Corina podía estar endeble después que todo esto pasara. No, más que endeble, creo que se la van a hacer. No, entendí, atacada, podía ser atacada por los grupos que están infiltrados, etc.
La historia de Venezuela y la historia, yo diría, de Latinoamérica, es que después de derrocado el dictador o el tirano, digamos que su gente salta como ratas, huyen y se van. Y los que se quedan, porque se disfrazan, más nunca o durante muy largo tiempo tratan de pasar desapercibidos. Mira, es como cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia, porque también me preguntaste de Colombia. Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia de Colombia, él lo único que ofreció fue seguridad democrática. Tú le preguntabas al presidente como periodista, siendo candidato, mire, la educación, las cifras de educación revelan que hay una alta población que no ha entrado a la primaria todavía, etc. Y entonces decía, oye, sí, esas cifras son muy preocupantes, nosotros las hemos revisado, pero la seguridad democrática, para que los niños puedan ir a las escuelas y los jóvenes, necesitamos seguridad democrática, que no estallen los carros bombas en las calles, que no exploten las escuelas, y entonces hablaba de la seguridad democrática. Lo que le preguntaras, mire, la salud, usted sabe que las cifras de la salud, claro, pero para que los galenos puedan estar con tranquilidad en sus hospitales, tienen que tener seguridad democrática. Entonces, de ahí no lo sacaba. Cuando él llegó a la presidencia, que ya la guerrilla era lo que se llamaba la guerrilla urbana, estaba ya en Bogotá. Bueno, mira, hubo literalmente una guerra contra esas cabezas de guerrillas urbanas. Neutralizaron a muchos, tengo entendido, uno cercano a los 1.000, y unos 6.000 que hacían vida en Bogotá salieron corriendo, salieron volando de allí. Y pudo hacer la administración del presidente Uribe, junto, por supuesto, con los soldados y los cuerpos de seguridad, fueron alejando a la guerrilla, que habían ido tomando ciudades y ciudades hasta llegar a la capital, lo fueron alejando. Lamentablemente lo fueron alejando tanto que llegaron a la frontera venezolana. Llegó Chávez, quisiera que va a salir un informe, así lo dijo el general Flynn, un informe sobre lo que pasó en el 2020 y cómo el voto electrónico es manipulado por hackers situados en cualquier lugar del mundo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿de verdad ganó Petro o qué pasó? No digo que haya voto electrónico en Colombia. Hay más, Nitu, que hay porque voto electrónico en Colombia. No solo las dudas sobre el mecanismo de voto, también el apoyo que tuvo nacional e internacional que tuvo Petro. Que volvemos a esta cartelización de influencers socialistas que blanquearon a Petro. Exactamente. Esto también fue, nadie me va a convencer que esas cosas se hacen gratis. No hay que olvidarse, no solo de esto que estás diciendo vos, que como la nombraste recién, Maybor Petit, nuestra amiga, viene denunciando esto hace años. Años. Hasta la demandaron, creo. Exactamente. Pero no solo eso, sino estos personajes, estos mecanismos que se hicieron con nuestros países, fueron en muchos frentes. Y muchos de esos frentes, a la vista de todos, influencers, medios, la cultura, blanqueando procesos golpistas como lo que ocurrió en Chile, blanqueando personajes nefastos como Petro, que no sé si te acordás de la campaña, pero era como si estuvieran haciendo la campaña de un ser maravilloso, un personaje que te decían que no había sido terrorista. Sí. Eso también, porque ahí hubo muchísimo dinero en consultoras, en ONGs, en cositas que se va metiendo la plata, que fue la plata del narco, que fue la plata que le robaron además a todos los venezolanos, que los dejaron en la miseria. Pero acabas de tocar un punto importante. Hicieron de la campaña de que este hombre prácticamente no era guerrillero, no, él estaba preso, él no pasó nada. No se enteró. Él no estaba involucrado en el asesinato de los magistrados cuando el asalto del palacio, él no estaba en nada de eso. Decían que no tenía que ver. Pero los medios de comunicación ayudaron a eso.
Y este es otro de los grandes problemas que tenemos. En Venezuela no hay medios de comunicación. Si tú hablas, yo hablo todos los días con Venezuela, no tienen idea de nada de lo que está pasando porque no hay información, hay silencio. Apagones y se corta internet. O sea, pero además los periodistas que quedan están absolutamente amenazados. No hay manera de que informen. Ahí se habla de la camomila, del té para adelgazar, de eso es lo que se habla en las radios y en las televisiones. Pero en Colombia, como en España, como en muchas partes de nuestros países, los medios fueron comprados, unos cerrados, como está intentando hacerlo ahora también el señor Petro. Petro acaba de anunciar que no le va a renovar las concesiones a algunos medios. Así empezó en Venezuela Chávez. Pero además otros han sido comprados por sus testaferros, la gente de él, pues, ¿no? Entonces hay una línea de información solo en defensa de las locuras que pueda hacer esa administración, que no ha hecho nada en todos estos años, pues no ha hecho nada. Absolutamente nada. Acabó con el sistema de salud que era tan bueno, la inflación se desbordó, otra vez carros bombas, otra vez muerte. Sí, como que no ha hecho nada, ha revivido. Claro, ha hecho lo malo, Un desastre, todo lo que dijimos que iba a pasar, cómo pensaban, esa cosa que llaman las disidencias, como, ay, no. Pero los medios te hablan del proceso de paz. Sí, un día nos vamos a juntar a hablar de ese espantoso proceso de paz del 2016, la traición enorme que el mundo le hizo a Colombia, porque eso también te explica después la decadencia. Nitu, no te quiero sacar más tiempo, pero te quiero preguntar un par de cosas más. Una son los BRICS. ¿Perdón? ¿No? Los BRICS, ese eje, el eje de Rusia, Irán, Brasil, China. Rusia parece que no está tan cercana, pero tiene muchísimos negocios en Venezuela, que tampoco le conviene que se caigan. Pero China, por ejemplo, se ha acercado mucho en este tiempo, Brasil ya sabemos. ¿Cómo ves ese eje en relación con estas acciones de Trump? Bueno, yo creo que próximamente, no sé si es a finales de este año o el año que viene, Trump se va a sentar con Xi Jinping. Y efectivamente son dos potencias importantísimas, una asiática y otra de este continente, que tienen que ponerse de acuerdo. Yo no puedo creer, bueno, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con nada del gobierno chino, yo no creo en el comunismo, no me gusta. Conozco China, por cierto, es impresionante. Yo le digo a la gente que tienen que ir a China. China es el confort norteamericano 10 veces mayor. Es una cosa realmente impresionante porque en lo económico es salvaje, pero en lo político es comunista cerrado. Es una mezcla extrañísima, pero efectivamente yo creo que no hay nada más importante que la libertad. La libertad no tiene precio, ¿no? Pero soy una convencida que ellos van a ponerse de acuerdo. Yo creo que Trump es un gran negociante y creo que de alguna manera está tratando de poner orden en el mundo. Yo creo que eso de los BRICS, yo lo estoy viendo como de lejos. Bueno, imagínate tú. En Venezuela, la moneda es el dólar. Se acabó el bolívar, no aparece. Y esto me están hablando de los BRICS. No, chicos. No. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Vamos a enseriarnos de verdad. Porque aquí hasta la economía quieren politizarla. La economía es la economía, el libre mercado es el libre mercado. Y si tú quieres controlar aquella lavativa, todo se te vuelve un desastre. Entonces, vamos a darle un tiempito, vamos a ver qué pasa. Yo tengo la impresión de que la reunión con Putin en Alaska debe haber sido muy interesante. Sí, ¿no? Tengo esa impresión porque Putin no ha dicho con todo lo que está pasando, esta boca es mía. Lo que sí te puedo asegurar, y no me equivoco, creo que no me equivoco, es que no va a recibir a Maduro. En ese lío
no se va a meter. Y a mí no me gusta Putin, por mí que se fuera para allá. Esto está interesante, pero hay que verlo. No te puedo decir más porque no conozco en profundidad. Pero lo que he leído y lo que he visto, yo veo todavía eso lejano. Estamos viviendo la historia, es muy apasionante. Sí. Y con un poco de suerte vamos a vivir la caída. Karina, te vas a ir para mi casa, en Venezuela. Pero te voy a invitar. Ya. Claro. Yo tengo mucha fe, créeme. Por todo lo que dijimos, por la lucha de los que están, por la lucha de los que se fueron, por el trabajo enorme, la valentía de María Corina, que no sé, va a quedar en la historia lo que esa mujer hizo en esa elección que peleó y que fue clave, aunque fue clave para que el mundo, incluso los más caraduras, los más alineados, los que se hacían los distraídos, dijeran, esto no es real. Fue clave, y lleva un año esta mujer. Mira, tiene que caer. Ojalá lo veamos pronto, ojalá por el mundo esta dictadura horrenda se termine, y los venezolanos se lo merecen. Así que... Es que están llegando mujeres muy buenas a los gobiernos, fíjate. Hay una mujer que no la he entrevistado nunca, me encantará hacerlo, voy a ver si consigo su contacto, se llama Lili Telles, una mexicana, senadora, que le está diciendo, esto es un denunciando al régimen de Sheinbaum, pero con una valentía enorme. Entonces yo te digo, mira, aquí vienen cambios. Por cierto, la quieren meter presa a ella, ¿no? Sí. Pero está diciendo la verdad, no está diciendo ninguna mentira. La quieren meter presa, la amenazan y agarra y dobla la apuesta, ¿no? Así, exactamente. Entonces, mira, vienen tiempos, yo sí creo que vienen tiempos distintos. Yo no estoy diciendo que esto va a caer mañana ni va a caer pasado, pero tampoco creo que puedan mantener a 7.000 marines y unas flotas y un despliegue militar como lo están haciendo mucho tiempo. Por mucho tiempo. No, porque aparte es un mundo en conflicto, sale un dineral. Lo que está, la empresa en la que se ha metido Trump poniendo toda esa armada frente a las costas venezolanas es carísima. Es carísima, pero sí. Carísima. Así que sí. Pero él no se va a ir con las manos vacías. Ojalá que no. Y esa es la apuesta. Yo tengo que apostar a los buenos. Yo tengo que apostar a los que están haciendo algo por Venezuela. Yo tengo que apostar por los que hacen algo distinto a lo que se ha hecho durante 26 años, porque durante 26 años todo terminaba en una negociación, en un diálogo que no llegaba a nada. Aquí se está jugando unas cartas de manera diferente y yo apuesto a eso, porque los resultados, estoy convencida, van a ser diferentes. Ni tu querida... Qué bueno hablar contigo. Divino lo que nos contaste, nos llena de esperanza. Seguimos expectantes. Bueno, ya sabes, a lo que esto caiga, nos vemos en Venezuela. Voy para allá, nos vamos para allá. Gracias a ti, gracias a tu equipo, gracias a vos, gracias a todos, de verdad, por este rato tan grato. Gracias. Hoy quiero darte una muy buena noticia. Déjame hablarte de Voz Salud. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, tanto virtual como presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto. Desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo.